tal? Muy buenas noches. La ciudadanía y la normativa del actual proceso obliga a los medios de comunicación a brindar espacios igualitarios a todos los candidatos. Bienvenidos al programa Los Candidatos y sus Propuestas, un espacio donde conoceremos los puntos de vista de los candidatos sobre temas de coyuntura que marcan la política nacional en estos momentos. Además, será un espacio donde podrán exponer sus planes de gobierno, esto también con la participación de representantes de la sociedad civil que nos acompañan esta noche. Bienvenidos. A los candidatos quienes nos acompañan esta noche y quienes van a presentar sus propuestas. Lo hemos dicho, además nosotros nos acompañan representantes de diferentes grupos y sociedades civiles que también van a preguntar a los candidatos. Iniciamos presentando a Lenín Hurtado, candidato por el Partido Unidad Popular, listas 2. Magíster en Derecho Procesal por la Universidad de Guayaquil, inició su carrera política tras la muerte de su padre en 1999, siendo electo asambleísta para la Asamblea Constituyente del 2008. Fue parte de la Mesa 10 de Legislación y Fiscalización. Bienvenido, muchísimas gracias. A su costado la lista completa de asambleístas nacionales que acompañan al candidato Lenín Hurtado. Continuamos con el candidato César Montúfar, candidato por el Movimiento Concertación, listas 51. PhD en Ciencias Políticas, a finales del 2004 e inicios del 2005, salió a las calles para protestar contra la pichicorte designada por el Congreso cuando gobernaba Lucio Gutiérrez. Junto al candidato Montúfar les mostramos la lista que lo acompaña. Bienvenido. Vilma Andrade, candidata por el Partido Izquierda Democrática, listas 12, estudios de auditoría en la Central del Ecuador. Tras la desaparición de la Izquierda Democrática en el 2013, Andrade se propuso la reinscripción de este partido, hecho que lo logró ya el año pasado, en el 2016. La lista de asambleístas la completan quienes aparecen en su costado de la candidata Vilma Andrade. Finalmente, presentamos a Héctor Vanegas, candidato por el Movimiento Compromiso Social, listas 5. Magíster en Ciencias Penales y Criminológicas, abogado guayaquileño que se caracteriza por defender casos polémicos que todos conocemos. Empezamos este primer bloque haciendo preguntas donde todos ustedes tendrán el mismo tiempo para responder, 1 minuto de tiempo, así que también les pedimos que se apeguen un momento a los tiempos designados, pero son temas de coyuntura, de actualidad, de lo que se está hablando en este momento. Aquí iniciamos este primer bloque. Vamos a hacer una pregunta de coyuntura, como lo hemos dicho, vamos a hablar sobre los paraísos fiscales. Tener dinero en el extranjero no es considerado un delito, sin embargo, permite a muchas personas sacar el dinero fuera del país y tal vez evadir impuestos o pues que no se conozca de dónde salen, de dónde se generan este tipo de dineros que pueden ser de actividades ilícitas. ¿Están ustedes de acuerdo con la existencia de los paraísos fiscales? Pero también queremos conocer cuál es su posición frente a la cercana consulta popular que se da. Iniciamos con usted, candidato. Muchas gracias. Bueno, un saludo a toda la teleaudiencia. Bueno, en torno a la consulta popular convocada por el régimen, que le ha denominado Pacto Ético, consideramos que es una consulta que tiene la trampa de hacer al presidente de la República sujeto político. Como Unidad Popular le entregamos una propuesta al presidente de la República, al Gobierno Nacional, para que a través de su bloque parlamentario apruebe una ley, apruebe el proyecto que le entregamos a efectos de justamente incorporar esa prohibición, que ningún funcionario pueda tener dinero en paraísos fiscales. Pero como la intención es otra, no se ha hecho la aplicación del proyecto de ley y simplemente continuamos con el tema de la consulta popular. Entonces no creemos en el pacto ético porque otros son los objetivos. No se trata de plata en paraísos fiscales, se trata de plata mal habida que bien en paraísos fiscales o en otro país cualquiera que no tenga esa categoría debe ser penalizado. Es decir, el origen del dinero, no el lugar donde lo mantenga.
Muchísimas gracias. Ha sacado el tiempo del candidato. Es su momento de participar. Bueno, buenas noches a todos quienes nos están mirando por la televisión pública en esta noche. El tema de la consulta popular para nosotros es claramente un intento del presidente de la República de interferir en la campaña electoral. Si hubiera realmente una necesidad, una propuesta que busque combatir la corrupción, un pacto ético verdadero planteando al pueblo ecuatoriano, eso debería comenzar por su propio gobierno. Es insólito que el presidente de la República haya apoyado tanto al fiscal Galo Chiriboga y él mismo, que debería ser quien lidere las investigaciones para descubrir si, por ejemplo, alrededor de los papeles de Panamá, ahora con este gran escándalo de Odebrecht, hay implicados que han enviado dineros a otros lugares para lavar esos dineros. Él mismo apareció en los papeles de Panamá, entonces nos parece un doble discurso. Nuestra posición es clara, no en la consulta popular. El punto aquí no es los paraísos fiscales, sino es un intento del presidente Correa de participar, de intervenir, de ser sujeto político en la próxima campaña, en la actual campaña electoral. Muchísimas gracias por su intervención. Momento de su respuesta, candidata. Para nosotros, primero un saludo afectuoso pues, a toda la audiencia, muy buenas noches. Decirles que para nosotros como Izquierda Democrática la ética es completa. No se puede hablar solo la ética parcial. La ética tiene elementos fundamentales que son el respeto realmente a los demás, el que haya esta complementación en una propuesta. Nosotros vemos que el pacto ético lo único que hace el señor presidente es introducirse con ese mecanismo y ser actor político en la campaña para defender y para apoyar a sus débiles candidatos. Es de eso a lo que nos lleva el pacto ético. Nosotros señalamos en general que esta norma de aplicación inmediata podría haberse dado que el presidente tiene una asamblea sumisa, una asamblea mayoritaria, como Izquierda Democrática y junto a Paco Moncayo presentamos a la Asamblea Nacional la propuesta de ley que solamente implica una reforma puntual y con eso teníamos directamente el llamado pacto ético formulado Bien. desde una ley. Un minuto, les recordamos nuevamente a todos, tiene para contestar estas preguntas. Momento de su respuesta, candidato. Compromiso Socialista 5 resolvió apoyar esta propuesta, porque venga donde venga, el país en su totalidad tiene que rechazar todo acto que cualquier ciudadano de manera mala vida lleve el dinero fuera del Ecuador. Y independiente de que sea el presidente que lo proponga, su pregunta es lógica y su reacción de parte del pueblo ecuatoriano debe ser para votar en favor de esa consulta. Aquí no se trata que gane Correa, gane el Ecuador y con nosotros gane un pueblo que está cansado de tanta corrupción. Y una vez que eso sea ley, todo lo que lo propusieron, inclusive si nace este gobierno, tendrán que tener las consecuencias cuando sea ley y nosotros como legisladores haremos que se aplique con rigurosidad. Muchísimas gracias, le agradecemos por regirse a los tiempos para poder de esta forma nosotros también tener la oportunidad de hacer otras preguntas. Vamos a hablar ahora de otro de los temas que muchos de los candidatos, no solamente los candidatos, sino que también la sociedad maneja dentro de los discursos y estas conversaciones hablamos del término corrupción. Vamos a hablar sobre ese tema y quisiera hacerles una pregunta, porque la corrupción afecta a todo el mundo, ¿no? A nivel mundial, no solamente en nuestra región, y Ecuador pues no es la excepción. Ya hemos visto estos casos que se han soltado mucho últimamente, como el caso de la constructora Odebrecht, donde se conoce que se han dado coimas en diferentes países para poder obtener pues ciertas obras. También en el caso del estatal Petroecuador. Quisiera saber, bajo este punto, ¿es suficiente la normativa actual para poder controlar la corrupción? ¿O qué van a llevar ustedes como propuesta a la Asamblea? Iniciamos con usted, candidato Lenín Hurtado. Como legisladores tenemos la obligación de fiscalizar. La falta de fiscalización ha sido parte de los motivos por los que más de 3.000 millones de dólares se van por la corrupción. Y esos 3.000 millones de dólares bien pudieron haber servido para construir una red de carreteras mucho más amplia o para construir más unidades del milenio que las solo 70 que se han construido cuando nos ofrecieron 300, para que se construyan casas a los damnificados del terremoto de Manabí y Esmeraldas y que no estén sujetos a los avatares del clima en este momento en la provincia de Esmeraldas. Pudieron haber servido entonces para construir bienestar y no para levantar ilegítimas fortunas. Ese es el efecto de la corrupción y nosotros como legisladores vamos a fiscalizar y además exigir que las autoridades llamadas a hacer control del uso de los dineros públicos, caso de Contraloría, caso de fiscal, caso de jueces,
cumplan con su trabajo para que en conjunto como país enfrentemos y venzamos este flagelo que hipoteca el desarrollo de la nación. Muchísimas gracias por su respuesta. Continuamos con el candidato César Montúfar. 10 años en que el Ecuador no ha tenido fiscalización, no ha habido control político. 10 años en que todos los organismos de control han estado hacia el servicio del presidente de la República. 10 años en que la justicia no se ha despolitizado. Esta fue una de las grandes promesas de la llamada revolución ética del presidente Correa. El resultado es que a 10 años en que hemos tenido esta situación, la corrupción hoy no es un problema individual, aislado, es un problema sistémico, estructural. La Asamblea tiene que fiscalizar. Cuando yo fui legislador entre el 2009 y 2013, presenté ya un proyecto de ley en que destrababa los 13 nudos, los 13 obstáculos que no permiten que la Asamblea fiscalice. La Asamblea tiene que tener como uno de sus desafíos fundamentales la fiscalización, que rindan cuentas, control político al fiscal, al contralor, a los superintendentes. Se debe despartidizar la justicia, porque de lo contrario el Ecuador va hacia un túnel sin salida en que la corrupción se toma completamente el país. Muchísimas gracias, candidato. Continuamos con usted, candidata Vilma Andrade. Nosotros vamos a ser inclaudicables en contra de la corrupción. Es vergonzoso lo que le está ocurriendo al Ecuador y nosotros llevamos propuestas concretas. 2 propuestas, la una que le hemos llamado gobierno de honestos, es decir, aquellos funcionarios corruptos como Carlos Pareja y Anunceli, si así se llega a determinar, no puede volver a ser funcionario de ningún gobierno, porque es la impunidad la que permite realmente que estos funcionarios corruptos muten. ¿Cómo hemos podido ver que estos parientes, Pareja, anteriores en el Partido Social Cristiano, hoy en Alianza País, cometen las mismas faltas, la misma corrupción? Y tenemos una segunda norma que le hemos llamado informante cívico, porque creemos que los peces pequeños son los que están cayendo en actos de corrupción ahora. Vamos a los peces gordos. Permitiremos una acción ciudadana para que delate a aquel funcionario corrupto, se guarde su reserva, sea inimputable en el proceso y de esa manera recuperar esos dineros que no son de Petroecuador, que son de todos los ecuatorianos. Muchísimas gracias. Continuamos con usted, candidato Héctor Vanegas. 10 años y muchos más en donde los funcionarios que han llegado acá han aplicado la regla de los corsarios. A la tierra que vayas, agarra lo que puedas. Por eso nosotros proponemos la ley que va a facultar al fiscal poder prohibir a cualquier funcionario investigado salir del país y evitar que se fugue y que quede en la impunidad. No vamos a tolerar que ningún acto de corrupción del gobierno que sea, no solamente el central, sino de las alcaldías y prefecturas, quede en el olvido. Aquí, señora, también está incluido el señor Mauro Terán, que en el caso Brecht está vinculando a una autoridad local, y yo el día viernes, con documentos, probaré qué responsabilidad tiene. Conmigo la cosa es diferente. Vanegas, lista 5, a la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias por su respuesta. Bueno, vamos ahora a pasar a un tercer tema. Para muchos de los candidatos esta es una oportunidad de llegar a la Asamblea Nacional, en donde pues algunos quisieran transformar, cambiar ciertas leyes, incluso derogarlas, quitarlas. ¿Ese va a ser el caso de ustedes? Quisiera saberlos, cambiar, derogar, transformar las leyes de lo que se encuentra en este momento en la Constitución actual. Su oportunidad, candidato. Pues en el Ecuador hay muchas leyes que se han aprobado al apuro, abusando de la declaratoria de emergencia, como el caso de la última ley de plusvalías, que incorporando elementos extraños absolutamente a lo que se debatía, como el caso de la minería, se aprobó en un mes, impidiéndose que se haga un real debate sobre esa ley, cosa que tenemos una ley, un monstruo, sin ninguna lógica, sin ninguna forma, y que seguramente va a ser derogada por el bloque del Acuerdo Nacional por el Cambio, por nuestros asambleístas, por nosotros en la Unidad Popular. Vamos a derogar esa ley porque es una ley que no se compadece con la realidad del Ecuador, es una ley innecesaria, una ley inconveniente que no cumple con el objetivo de acabar con la especulación inmobiliaria y favorece a los grandes, a las mineras, sobre todo los nuevos amigos del gobierno, del gobierno chino. Para ellos se ha hecho esta ley y se le calificó como urgente para aprobarla sin que el país pueda debatirla. Eso tenemos que evidentemente derogar. Tenemos que reformar la ley de comunicación para lograr que esta esté en sintonía con la Constitución y tratados internacionales de derechos humanos. Muy bien, muchísimas gracias. Continuamos con el candidato César Montúfar. Concertación, la lista 51, hace más de un año presentó ya una agenda legislativa. Esta agenda legislativa y de fiscalización contiene 29 leyes a ser reformadas,
leyes relativas a la Ley de Educación Superior, el Código de la Producción, el COTAD, el Código Integral Penal, entre algunas, la Ley de Seguridad Social entre ellas también, y algunas leyes que también tienen que ser derogadas. Por supuesto que la Ley de Plusvalías que acaba de aprobarse tiene que derogarse, la Ley de Comunicación también tiene que derogarse. La comunicación no es un servicio público, es un derecho, el derecho a la libertad de expresión. Esta agenda legislativa además implica el que todas las fuerzas democráticas del país podamos acordar en los temas prioritarios, e implica también que en la fiscalización definamos cuáles son las áreas que deben ser áreas de interés especial a ser fiscalizadas. El tema petrolero, el tema de la infraestructura, donde el tema de brecha es un tema importante, la deuda pública que tiene que ser auditada y que tiene que ser fiscalizada, e igualmente el gasto. Es decir, hay que pensar que la próxima asamblea tiene que actuar como un contrapeso en el poder, y no lo que ha sido en estos 10 años, apenas una oficina de trámite de la Presidencia de la República. Gracias, candidato César Montúfar. Continuamos con usted, candidato. Bueno, yo coincido, hay que hacer reformas en muchos de los casos y reformas profundas, como es en el caso de la Ley de Educación Superior. Se le está truncando los sueños a los jóvenes al decirles qué profesión tienen que escoger. Ahora vamos a normarle, porque si bien eso no está contemplado en la ley, ha sido estos noveleros, a través, sin el conocimiento real de lo que es el país, han desintegrado a las familias que no pueden, por sus escasos recursos, pues financiar la educación de sus hijos. Vamos a una reforma en la que hagamos constar este tema. También la vamos a reformar el COTAD, porque 3,5 millones de ecuatorianos no tienen agua potable y alcantarillado. Y el gobierno actual se lava las manos diciendo que eso es una potestad de los municipios. Sin embargo, no tienen ni la capacidad técnica ni operativa y peor económica para emprender en esas obras. Además, así intensificaremos mucho y masificaremos la mano de obra como lo plantea Paco Moncayo. Entonces iremos a esa reforma para dar los servicios, sistemas de captación de agua potable, represas. Gracias, candidata. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Continuamos con el candidato lista 5, Héctor Venegas. 71 leyes han creado impuestos al país, solo falta el impuesto para la muerte. A eso lo vamos a revisar en forma profunda. Vamos a revisar también resoluciones como las que prohíben que el pescador pesque dentro de las 8 millas y lo hacen más allá de las 8 millas, y eso es inhumano. Vamos a permitir que la elección de fiscal general, procurador general, contralor general, ministros de Corte Nacional sea por elección popular. Se tiene que acabar ese quinto poder. Aquí el pueblo tiene que mandar, y no se trata de dictar leyes para sofocarle y para quitarle trabajo. Tenemos que tener la inteligencia para darle estabilidad al pueblo, trabajo. Todo el que quiera trabajar honestamente tendrá que tener tu trabajo y no ser hostigado por municipios, a los ambulantes, a los trisimoteros. Nosotros vamos a legislar en favor de un pueblo mayoritario y en contra de una minoría. Vanegas, lista 5, Asamblea Nacional. Muy bien, exacto, en sus tiempos, de candidato. En este momento nosotros hemos culminado con este primer bloque, como ya lo habíamos anunciado, son los temas coyunturales y actuales. Ahora vamos a conocer las propuestas puntuales de cada uno de los candidatos que nos acompañan esta noche. Estamos ya de regreso en este bloque. Como lo anunciamos, vamos a conocer las propuestas con las que están corriendo durante estas elecciones los candidatos que quieren ocupar una curul en la Asamblea Nacional. Vamos a iniciar con el candidato Lenín Hurtado, listas 2, Unidad Popular. Candidato, usted nos presentó a la producción cuál era de su propuesta. Y uno de los temas de interés social, que ustedes lo presentan precisamente aquí en la página 11, se refiere en devolver la personería jurídica a la UNE y a los maestros el fondo de cesantía. ¿Cómo hacerlo? ¿Bajo qué parámetros? Cuando esta organización ha sido fuertemente cuestionada, ¿cómo quitarle esa etiqueta de una organización violenta que paralizaba clases, que movilizaba a maestros a las calles en protestas? Bueno, eso es su criterio, el criterio de aquellas autoridades en el Ministerio de Educación que ilegítimamente ilegalizaron a la Unión Nacional de Educadores, porque nunca se cumplió con el debido proceso en ese caso. Pero vamos más allá, el tema de la educación es mucho más que eso, por lo que planteamos la reforma de la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe, que justamente termine con la sobreexplotación a los docentes, que le devuelva la dignidad, que no pasen las horas llenando informes inútiles y estén realmente capacitándose y dictando clases. Necesitamos, en la misma línea, en esa ley,
terminar con el bachillerato general unificado que solamente prepara a los jóvenes para ir a la universidad y no los prepara para el mercado laboral. Tenemos que volver a los institutos tecnológicos que les da destreza a los jóvenes para enfrentarse al mercado laboral. Y en esa línea también de generar empleo está la aprobación de la ley del comerciante minorista que le da a Seguro Social, crédito y la prohibición expresa que se le confisque el capital de trabajo. Eso fue aprobado ya en la Asamblea, vetado totalmente por el presidente, lo vamos a retomar como dice la ley y en un solo debate vamos a aprobar y que eso sea ley en beneficio de quienes construyen el país como los comerciantes por cuenta propia. Y esto es lo que tenemos 1 minuto 30, me olvidé de decirles en un inicio. De hecho, le voy a hacer otra pregunta para que tenga otra oportunidad también de aclarar algo, porque justamente en ese tema, cuando ustedes proponen de devolver el manejo anterior al fondo de cesantías, ¿este aporte de los maestros sería voluntario, obligatorio? Siempre fue voluntario. El fondo de cesantía del magisterio ecuatoriano se construyó con el aporte voluntario de los maestros, que lograron 405 millones de dólares para construir 16 complejos habitacionales en todo el país, darle capacitación a los docentes. Todo eso logró el Fondo de Cesantía de manos de los maestros. Vamos a derogar esa ley, no solamente para que esa ilegítima ley que fue aprobada, que le arrebató los fondos previsionales, no solamente a los maestros, sino a muchos otros ecuatorianos que habían ahorrado toda su vida, vamos a derogar. Tenemos 2 artículos para esa ley. Uno, que tiene que ver con la devolución inmediata y 2, con la auditoría de lo que se ha hecho con esos fondos, porque ya en el caso del fondo del magisterio ya hay 40 millones menos que vamos a saber qué han hecho con ellos. Ok, muchísimas gracias. Vamos a continuar ahora a conocer las propuestas del candidato César Montúfar. Dentro de este plan de trabajo, el propuesto que ustedes nos ha presentado, precisamente aquí en la página 2 hablaba de lo que estábamos haciendo referencia hace un momento, de derogar ciertas leyes. En esas ustedes mencionan las leyes de creación de la Universidad Nacional de Educación, UNAI, de la Universidad de las Artes y la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental, Yachay. Si se hace de esta manera, ¿qué harían los que se dedican al arte en este país y de qué forma seguirían ingresando los montos y los recursos para que estas universidades sigan funcionando, candidato? Para reformar positivamente el sistema de educación superior es necesario fortalecer el sistema que existe, el sistema público de universidades que existe. Este gobierno cometió el gran error de, en vez de fortalecer las universidades que han venido trabajando durante siglos, ni siquiera décadas, comenzó a distribuir la plata alegremente en experimentos. Yachay es un gran fracaso. ¿Por qué no por ejemplo, se apoyó los parques tecnológicos del ESPOL o de la Escuela Politécnica del Ecuador o del SPOCH? Es decir, lo que hay que hacer es fortalecer el sistema público de universidades, dejar de seguir con experimentos que sabemos que no van a conducirnos a ningún lado y de esa manera garantizar el derecho de todos los ecuatorianos, de los jóvenes ecuatorianos, a decidir qué carrera deben estudiar y en dónde deben estudiar. Además de eso, la Ley de Educación Superior tiene que ser reformada para quitar esa sobreregulación que hace de los docentes hoy llenadores de formularios y no verdaderos profesores y investigadores. Se tiene que acabar con la categorización porque un joven no puede salir al mercado laboral con una profesión que le dice que se ha graduado en una universidad C o D. Se tiene que también quitar todo tipo de sobreregulación y garantizar la autonomía universitaria. La reforma que nosotros propondremos a la Ley de Educación Superior es profunda y lo que busca es elevar la calidad de educación superior en el Ecuador, también atendiendo a los institutos superiores, pero garantizando la autonomía universitaria. Rápidamente, ustedes descartan la universidad Iquia en la Amazonía. Eso pareciera que fue un cálculo político. Mire, lo que se tiene que hacer es fortalecer el sistema que existe y acercar a la universidad al contexto social, económico en el que se desarrolla. Esos grandes experimentos terminan en un gran fracaso. Por eso es que nuestra propuesta es que se fortalezca la universidad pública, los institutos superiores, que se reforme la ley y que tengamos en el Ecuador verdaderamente un sistema universitario autónomo, conectado y articulado a la realidad y a las necesidades del Ecuador. Muchísimas gracias, candidato. Esta es parte de las propuestas del candidato César Montúfar. Vamos en este momento a puntualizar sobre sus propuestas durante esta campaña candidata. En el proyecto 7, el plan del trabajo de los asambleístas nacionales de su partido, plantean también una nueva ley de seguridad social integral. ¿Esto qué significa? O sea, ustedes de alguna forma quieren la unificación de todos estos sistemas sociales. Bueno, nosotros entendemos a la seguridad social en un conjunto, a la salud pública también, pero la ley de seguridad social implica definitivamente el que se dé las prestaciones, los servicios al asegurado.
hoy por hoy el gobierno le ha metido la mano al Seguro Social, el 40% que debe pagar, hacer la transferencia, no la está dando, y eso no solamente que pone en riesgo a futuro a esta institución, que es un pilar fundamental para la democracia, sino que está ahí asegurado la vida, las jubilaciones, las prestaciones para los viudos, para los huérfanos. Entonces creemos que esa institución tiene que recobrar su autonomía. Esa está tan mal entendida que se cree que el Seguro Social es un organismo del Estado o del gobierno, y que por lo tanto tendrá que ser manejado como que fuera un ente gubernamental. No, el Seguro Social es de los afiliados, es de los pensionistas, y por lo tanto lo vamos a defender de esa manera, que tenga total autonomía, que las inversiones del Seguro Social sean las más rentables y que se garantice el pago del gobierno el 40%. Paco Moncayo le ha dicho, nosotros vamos a cumplir con eso, y además aspiramos que realmente este planteamiento de la universalidad del Seguro Social, que puede ser demagógico, porque ahora mismo han incrementado afiliaciones de varios sectores sin que estén aportando. Con eso están debilitando a la organización y están poniendo en riesgo la estabilidad, la sustentabilidad del Seguro Social. Vamos a realmente... Vamos, momento para hacer otra pregunta para poder abordar con usted otra de las propuestas. Aquí tenía en las propuestas que ustedes están manejando dentro de esta campaña el proyecto 24, que sería una reforma a la ley de minería. Sin embargo, la actual ley permite que se aproveche de forma responsable este recurso natural. Dentro de su propuesta, ¿cómo sería precisamente la participación extranjera? Bueno, nosotros señalamos claramente que estamos abiertos a la participación de empresas internacionales y también nacionales, pero que en las cuencas hídricas, en los páramos, en los humedales, no se puede hacer minería. Vamos realmente a proteger de esa manera el medio ambiente. Creemos en la inversión, pero no creemos en esta explotación indiscriminada que puede afectar el ambiente y la seguridad a la final del hábitat, que es de todos los ecuatorianos y en realidad hasta con connotaciones mundiales. Muchísimas gracias, candidata. Momento de conocer la propuesta del candidato Héctor Vanegas. Listas 5. Candidato, sus propuestas son las más cortas, 5 hojas. ¿Cree usted que dentro de 5 hojas pueden caber las propuestas que se pueden realizar en 4 años? Tienen al autor de las propuestas, al doctor Vanegas. Por ejemplo, todos están diciendo que hay que cambiar los jueces. Yo digo que no. Hay gente proba. Lo que hay que cambiar es el sistema de juzgamiento en ciertos delitos, como el asesinato, el femicidio, los delitos sexuales. El sistema de jurados, donde todos los ciudadanos que me escuchan, escogidos del padrón electoral, pueden integrar un jurado de 9 ciudadanos que puedan dictar sentencia absolutoria condenatoria. La justicia no puede ser el monopolio de abogados y no puede ser tampoco el control de los grupos de poder. A través de esto, la justicia va a tener independencia, celeridad y sobre todo va a haber claridad y justicia. También sostenemos que los jueces constitucionales tienen que depender directamente de la Corte Constitucional y no como actualmente con una reforma del Consejo Nacional de Judicatura, dependen de ellos. Un juez de tránsito o de lo civil que conoce por sorteo una acción de protección termina conociendo una acción constitucional y fallando en contra de los derechos de los ciudadanos. Eso tiene que terminar. Tenemos que conseguir que los guardias de seguridad privada sean personas que, como son auxiliares de la policía, ganen lo mismo que el policía, $800 de base de su sueldo, y a medida que tenga su antigüedad, lo mismo que gane un cabo, un sargento. Contrario a lo que propone el señor Lazo, que los quiere dejar sin trabajo, a 100.000 guardias de seguridad. Mi propuesta, presentada el día que me inscribí, establece crear una superintendencia de seguridad privada para darles mayor solvencia, mayor fuerza, y que estos 100.000 guardias de seguridad mejoren para su familia, su estabilidad económica y sean un mejor fuente de trabajo. Nosotros queremos además que en la demanda que haga todo empleado que fue votado contra su ex empleador tenga una medida cautelar de retener los fondos para que no pueda al final de eso cobrar, ver cómo cobra. Vanegas, lista 5, son lista nacional. Bueno, todavía queda una repregunta, candidato, porque de hecho yo hace poco lo escuchaba usted en una de las entrevistas. Aquí usted tiene en el punto 4 el sistema de rendición de cuentas. Sin embargo, me llamó mucho la atención uno de los puntos que usted proponía en cuanto a no dejar salir del país, por ejemplo, a funcionarios públicos, si es que se encontraban o se hacían denuncias de vinculación, de cohecho, de corrupción. ¿De qué se trata precisamente? Algo parecido como la muerte civil de lo que ya se emplea, por ejemplo, en Colombia, se está estudiando en Perú. Una de esas propuestas, usted apunta un poco también a fiscalizar y al control más fuerte a funcionarios públicos. Vea, cuando yo fui fiscal, ninguno se me escapó. Y ahora que voy a ser asambleísta, no voy a tolerar que ningún bandido, sea porque fue funcionario público o sea que cometió un delito común,
encuentre la salida a través del aeropuerto pagando primera clase y yéndose del país. Con esta ley, la ley Corsario, el fiscal podrá, sin necesidad de que haya ningún juicio iniciado, prohibir la salida del país de cualquier ciudadano que esté investigado. Vamos a evitar la impunidad y vamos a demostrarle que el que la hace la paga. Aquel que cometió un delito le espera a la cárcel. Con Vanegas, lista 5, a la Asamblea Nacional, Espinel, presidente, este Ecuador va a ser diferente. Muchísimas gracias a todos ustedes por responder. Creo y espero que se hayan sentido cómodos cada uno en sus espacios de poder contestar y de poder hacer conocer y compartir sus propuestas. Este ha sido el propósito real de este programa, ¿no? Espero que se hayan sentido todos cómodos. Bueno, ustedes tienen pues la última decisión en sus casas. Estas han sido nuestras preguntas actuales de coyuntura, como lo he dicho en el primer bloque. Luego ya para conocer de forma más precisa las propuestas de los candidatos que nos acompañan también durante este programa, pero ahora es el turno del público, porque como ustedes pueden ver, es un programa donde participan también representantes de sociedad civil y ellos van a preguntar a los candidatos. Y bien, como lo anunciamos, es momento de conocer cuáles son las inquietudes de la ciudadanía. Le habíamos informado también a ustedes que dentro de este programa estaban participando estudiantes de diferentes universidades y representantes de la sociedad civil. En este momento tenemos la primera pregunta. Bienvenido. Preséntese, por favor. Buenas noches. Mi nombre es David Granizo, represento a la Facultad de Economía de la Universidad Católica de Quito. Buenas noches con todos los candidatos presentes y mi pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son sus propuestas en relación a la ley de solidaridad y corresponsabilidad ciudadana, tomando en cuenta que los sectores afectados por el desastre ocurrido el 16 de abril de 2016 aún necesitan ayuda? ¿Consideran mantener el IVA al 14%? Candidatos, 2 minutos para contestar cada uno. Continuamos con el mismo orden anterior. Candidato Lenín Hurtado. Bueno, buenas noches al joven estudiante. Estamos absolutamente en desacuerdo con que se haya subido el impuesto al valor agregado del 12 al 14%, simplemente porque ha cumplido el efecto exactamente contrario. Es decir, ya la recaudación por esa causa ha caído. Además, que las poblaciones en las provincias de Esmeralda, en la provincia de Manabí, también pagan IVA de 14% porque los productos que llegan al resto del país están gravados con ese IVA y lo van a pagar ellos. Lo que hemos planteado, por ejemplo, entre otras medidas, por supuesto, es que se negocie un periodo de gracia en el servicio de la deuda externa pública para que esos recursos, que suman más o menos 3.000 millones de dólares anuales, sean puestos para la reactivación productiva de las provincias de Manabí y Esmeraldas, que es mucho más el importe por esa vía que lo que puede obtenerse por el lado del impuesto al valor agregado, que, insisto, de acuerdo a cifras del Servicio de Rentas Internas, la recaudación ha caído. Así que ha servido exactamente el propósito inverso. Así que nosotros estamos en la línea así de solidarizarnos. Además, que el dinero que se ha generado, nadie ha dado cuentas del destino que se le ha dado. Las poblaciones de Manabí y Esmeraldas reclaman que esos recursos tienen que ser manejados por los manabitas, por los esmeraldeños, y que se transparente el uso que por parte de las autoridades de gobierno se le ha dado en este periodo a partir del 16 de abril, fecha del desastre del año pasado. Muchísimas gracias. Oportunidad del candidato César Montúfar. Creo que todos los ecuatorianos nos sentimos movidos y nos solidarizamos con la gran tragedia de abril, que no solamente golpeó a Manabí y Esmeralda, sino que nos golpeó a todo el Ecuador. La ley que el gobierno planteó precisamente fue en dirección inversa al objetivo. Un IVA del 14% en vez de ayudar a reactivar la economía en un momento de crisis, en vez de incluso mover la economía en las zonas afectadas para que éstas puedan recuperarse, llevó al resultado completamente inverso. Por lo tanto, nuestra perspectiva es que la solidaridad tiene que ir de otra manera. La solidaridad tiene que enfocarse hacia los sectores directamente afectados, buscar una reconstrucción dentro de una visión mucho más global de lo que tiene que ser, quizá de una desgracia, una oportunidad para que todas estas poblaciones que sufrieron el embate del terremoto puedan reiniciar su vida y reiniciar sus actividades productivas y
sus actividades de vida para el futuro. En función de eso, nosotros también planteamos, y está vinculado a la ley que preguntaba el estudiante, a quien saludo, es necesaria una revisión completa de la estructura tributaria del país. Más de 15 impuestos o reformas tributarias que se han promovido, se han llevado a cabo en los últimos 10 años. Nosotros planteamos una racionalización completa de la estructura tributaria. El Estado tiene que cobrar impuestos y los ciudadanos tenemos que pagarlos, pero los impuestos no pueden ser regresivos, tienen que ser progresivos. El IVA no es la mejor manera para distribuir, porque golpea precisamente a los más pobres, a los que tienen que comprar, a los que están de todas formas vinculados al mercado. Por lo tanto, planteamos que es necesaria una reforma y una revisión completa de la estructura tributaria, que es necesario eliminar, por ejemplo, el anticipo del impuesto de la renta, mantener el IVA al 12% y la reducción de otros impuestos. De esa forma podremos fortalecer al Estado y podremos, sobre todo, dar a los manavitas y a los esmeraldeños la posibilidad, desde sus decisiones, de reconstruir su futuro. Muchísimas gracias. Es su oportunidad, candidata Vilma Andrade. Bueno, saludar a David por esta pregunta que nos permite también señalar claramente que este hecho, esta catástrofe que vivió Manabí, que vivió Esmeraldas y que la hemos sentido todos los ecuatorianos, evidencia definitivamente la falta de previsión del gobierno. No es concebible que, habiendo tenido alta rentabilidad de ingresos del petróleo y de los impuestos, no se haya tenido la más mínima y elemental previsión como la tenemos las madres, los padres responsables. Sabemos que hay épocas de bonanza y hay que guardar precisamente para cuando hay estos problemas. Aquí no hubo un solo centavo, es decir, somos los propios ecuatorianos los que hemos salido a darle la mano a los manavitas. Nosotros con Paco Moncayo señalamos claramente que no creemos en esta reconstrucción de Manabí pensándola precisamente en volver a dejar las cosas como estaban. Pensamos, y se lo ha puesto un nombre, soñar Manabí, soñar en el nuevo Manabí, en el nuevo Esmeraldas, en las zonas de la catástrofe, donde se puedan implementar proyectos precisamente de innovación, proyectos de emprendimiento. En Manabí es la mayor zona de emprendimientos familiares, por lo tanto hay que dar apoyo, crédito barato, hay que ir realmente con políticas públicas que desentrañen ese sistema burocrático que oprime al emprendedor, que no lo deja trabajar, porque además el gobierno, cuando dicta sus impuestos, cuando el presidente de la República a través de las leyes emergentes ha dado una carga impositiva al ciudadano, se olvida que además del gobierno central también tienen una carga impositiva en los gobiernos autónomos descentralizados. Los municipios le cobran a un pequeño negocio, y que eso no se ha liberado en Manabí, las licencias de funcionamiento, los permisos municipales. Es decir, no se ha entendido que las tasas y contribuciones también son parte de la carga impositiva que tiene el ciudadano, tanto en Manabí como en Esmeraldas. Muchísimas gracias. La oportunidad del candidato Héctor Vanegas, lista 5. Vea, durante 22 años yo fui voluntario de la Defensa Civil, fui el comandante general de la provincia del Guayas. Un día el gobierno suprimió a través de una reforma de la ley de seguridad a esa institución y le dejó sin fondos, y todos sus edificios, y todo su grupo de rescate, todos sus vehículos, todos sus botes, todo el cuerpo humano que estaba listo para cualquier emergencia desapareció. Cuando ocurrió el terremoto, improvisaron, porque los rescatistas fuimos mandados a la casa y éramos voluntarios. Ese error no puede volverse a cometer. Sé que ahora han creado nuevamente Protección Civil, pero a costa de un error garrafal. A ese error se sumó crear la ley que menciona el estudiante. Tenía que recurrirse a los ciudadanos, porque el Estado, teniendo un fondo que estaba previsto, se lo gastó, lo distribuyó, lo desapareció, y con ese fondo creado se organizó una reconstrucción de Manabí. Usted, cuando vaya a cada una de las ciudades devastadas, Pedernales, Manabí, Puerto Viejo, cada una de las ciudades huele a muerte, huele a desesperación, huele a desempleo. Y toda la gente, en los lugares donde yo he estado, donde yo he dormido ahí, la gente llora y me dice: doctor, están mintiéndole al país, aquí hay abandono, aquí se han gastado el dinero que era para nosotros y no lo han utilizado. A ellos también hay que fiscalizarlos, a ellos también hay que pedirles rendición de cuentas. ¿Cómo puede ser que la capital de Manabí no tenga huecos
porque no han construido edificios ni casas. ¿Cómo puede ser que a la gente que tenía un préstamo para construir una casa, en vez de condonar los bancos o los que tenían que hacer, les cobran los intereses y se olvidan que hubo un desastre natural? ¿Por qué no se indemnizó por cada muerte, cada familia? Eso es lo lógico, y contra eso tenemos que oponernos y tenemos que, a través de la nueva legislatura, ir y lograr que eso ocurra. Vanegas, lista 5 a la Asamblea Nacional. Espinel, presidente. Muchísimas gracias a todos ustedes por su participación. Esta es la primera pregunta del público, de quienes nos acompañan. Momento de la segunda pregunta. Adelante. Buenas noches con todos, mi nombre es Alejandra Reynoso, soy estudiante de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. Mi pregunta es, ¿cuál es su propuesta para reformar la ley de comunicación y que cumpla de mejor manera con el papel de garantizar la libertad de expresión? Gracias. Sus respuestas. Iniciamos con usted, candidato Lenín Hurtado. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Bueno, nosotros dije inicialmente que no se trata de derogar esa ley, sino de reformarla. Reformarla porque tenemos que preservar lo positivo de esa ley. Hablo, por ejemplo, de la promoción de la interculturalidad. Hablo, por ejemplo, de la defensa de los valores culturales nacionales. Eso tiene que defenderse. Tiene que eliminarse, por ejemplo, los principios deontológicos, que son no otra cosa que la ética de las profesiones. Por lo tanto, eso que es un código de ética debe estar en el código de ética de los comunicadores sociales. En lo contrario, también nosotros los abogados debemos tener el código de ética en la ley orgánica de la función judicial. Y eso, por supuesto, no tiene ninguna sinderesia, ninguna lógica. Necesitamos eliminar la figura del linchamiento mediático, que ha servido para que muchos casos sospechosos de actos de corrupción clamen por el linchamiento mediático para evitar el periodismo de investigación que ponga en evidencia sus delincuencias, sus robos, en otras palabras. Necesitamos entonces normar el uso de los medios públicos para que estos sean tales y no sean medios gubernamentales. Y por supuesto, necesitamos enfrentar o normar las cadenas de televisión, esas cadenas que son mal utilizadas. En el desastre natural del 16 de abril, el gobierno demoró en decir el Ecuador qué es lo que estábamos sufriendo. En ese caso se justificaba una cadena para explicar el Ecuador qué es lo que estaba ocurriendo y el llamado a asistir a nuestros hermanos manavitas y a nuestros hermanos esmeraldeños. Pero no se justifica una cadena para responder una parodia de una actriz que le molestó al gobierno, usa una cadena para responderle a la mofle. Eso llega al ridículo y por lo tanto tenemos que normar en la ley reformada de comunicación el uso de las cadenas de televisión y que no sean un abuso de un recurso válido que tienen los gobiernos para comunicarse con la población. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros planteamos no una reforma a la ley de comunicación. Esta ley tiene que ser derogada. Tiene que ser derogada porque el conjunto y el núcleo de esta ley convierten a un derecho como la libertad de expresión y a la comunicación en un servicio público. Eso no es posible, eso no es compatible con una sociedad democrática. Pero planteamos que la ley de comunicación, que debe ser derogada, tiene que ser reemplazada por 3 cuerpos legales. Uno primero, en el que se regule el funcionamiento y la gestión del espectro radioeléctrico, que se regule lo que antes era la ley de radio y televisión. En esta misma ley se tiene que prohibir la publicidad y propaganda gubernamental, ese gran parlante de comunicación que nos atosiga y nos ha atosigado en los últimos años. Y igualmente se tiene que establecer reglas claras para que los gobiernos, no solamente el nacional, sino los gobiernos seccionales, informen a los ciudadanos, porque esa es su obligación. Una segunda ley que se tiene que aprobar es una ley que recoja la agenda positiva de la ley de comunicación actual, los derechos de comunicación de las minorías excluidas, los derechos de los productores ecuatorianos, de los artistas ecuatorianos, en el que se regule claramente lo que tiene que ser el papel de los medios comunitarios y de los medios públicos. Los medios públicos no son medios gubernamentales, son medios de la ciudadanía, y donde se fortalezcan los medios privados. Y una tercera ley que debe profundizar y reformar la actual ley de transparencia y acceso a la información pública para que los ciudadanos tengamos realmente la posibilidad de acceder a la información hoy en manos del Estado y que no se los permite tener los ecuatorianos y los ciudadanos. Esas son las leyes que tienen que reemplazar a la ley de comunicación, pero la ley de comunicación como tal tiene que ser derogada. Muchísimas gracias. Su oportunidad, candidata. Bueno, nosotros como Izquierda Democrática creemos que tenemos que hacer una profunda reforma a la ley de
Comunicación. ¿Por qué no decimos que se derogue? Porque ustedes saben, la composición de la Asamblea no va a permitir realmente que eso ocurra. Nosotros somos muy objetivos. Con el 38% de votación en plancha, una organización se lleva el 60% de la representación precisamente en ese organismo. Nosotros creemos que hay que ir a cambiar eso también, porque no es democrático que un 62% que no creyeron esa propuesta se queden fuera. Por eso vamos a alguna reforma y decimos, chao Supercom, porque este organismo se ha convertido en el ente inquisidor que a través de sus acciones administrativas, a través de multas y sanciones, no permite el periodismo de investigación. Aquí en el Ecuador y en todo el mundo, el periodismo de investigación ha logrado establecer actos inmensos de corrupción, pero ahora, ¿qué es lo que ocurre? Hay una censura previa. Ahora el periodista realmente se ve de alguna manera coartado su libertad de expresión, su libertad de investigación, y porque hay normas que definitivamente le están bloqueando esa posibilidad. Nosotros decimos que también los elementos deontológicos no deben ser parte de la ley, tienen que ser eliminados, pero sí creemos que debe hacer cambios en el tema de la promoción cultural, porque en Colombia hubo esta ley y permitió que haya cantantes como Shakira, como Carlos Vives, como Juanes. Aquí en el Ecuador todavía eso no hay. Se ha quedado nada más en el tema de la promoción a través de los temas de historia, que son importantes, pero creo que hay que conjugar. Esta ley tiene que ser en la reforma trabajado con quienes van a ser beneficiarios o afectados. Aquí tienen que entrar los artistas, tienen que entrar la gente en el área cultural, los medios de comunicación, para que tengamos una ley que realmente sirva para todos los ecuatorianos. Muchísimas gracias. Su oportunidad, candidato. Nosotros también vamos por una reforma, bajo la tesis de prohibir lo prohibido. Hay dos principios que tiene que el ser humano y el ciudadano ecuatoriano entender. El primero es el derecho a la igualdad y el otro es el derecho a la información. Todos nosotros tenemos que tener un trato igualitario, no solamente el poderoso, también el humilde. Si tiene acceso al medio de comunicación, el grande, también el pequeño, en los mismos niveles. Pero no podemos aceptar que se crea que esta ley de comunicación es solamente como un ejercicio de derecho público. Es decir, que el Estado puede regular la información que debe recibir toda la ciudadanía. Eso es un abuso que no lo podemos tolerar, porque el derecho a ser informado por parte de todo el ecuatoriano es amplio, no puede ser limitado. No podemos aceptar que bajo la protección del derecho a la intimidad no se exhiba a los delincuentes su rostro, cuando casualmente estos delincuentes son los que tal vez han cometido otras infracciones. Nosotros tenemos que defender que la libertad en toda su expresión sea respetada. Hay periodistas como el Diego Kendo, que hoy día estuvo en su programa, que está siendo amenazado con cerrarle su radio por ser independiente, por ser valiente. El periodista es un pilar en toda república y en todo Estado soberano. Y el ciudadano tiene que valorar casualmente ese valor. Hay muchos en este país que han sido firmes, que han sido ergidos y que no se han dejado someter. A ellos yo los aplaudo y a ellos les digo que ya vamos al rescate. Va a la lista 5 con Vanegas a la Asamblea a hacer que esta ley de comunicación vuelva a tener un objeto lógico, reformando lo que haya que reformar y decirle al país que no va a haber ningún abuso más. Nosotros, los hombres de la lista 5, tenemos una visión de pueblo y ese pueblo es el que grita Vanegas a la Asamblea, lista 5. Muchísimas gracias, candidato, por su respuesta. Ahora es momento de la tercera y última pregunta. Adelante. Buenas noches, hermanos ecuatorianos. Buenas noches, señores candidatos. Mi nombre es José Amador Chihuano. Soy coordinador del Movimiento Social por la Democracia, Socialismo. Mi pregunta es que nosotros como pueblo, nacionalidades, comunidades indígenas en el país, nosotros tenemos menos dinero, menos recurso económico. Ustedes saben muy bien de lo que está pasando, ocurriendo en el país. Ustedes, señores candidatos, si están de acuerdo que nuestro recurso o recurso que tienen los señores Jaime Nebot y Guillermo Lasso fuera del país, paraísos fiscales. Su oportunidad, ¿concluyó su pregunta? Su oportunidad, candidato Lenny Hurtado. Vean, el caso de los ecuatorianos que tienen dinero en paraísos fiscales, por supuesto que deberían tenerlos aquí bajo las condiciones que generen empleo, generen bienestar para los ecuatorianos. Pero es importante que se establezca que el paraíso fiscal o la categorización del paraíso fiscal depende de una acción administrativa. Por lo que
lo que debemos propender y asegurarnos es que el dinero que se lleve a cualquier parte fuera del Ecuador, a cualquier parte, a cualquier país, sea o no categorizado como paraíso fiscal, sea dinero bien habido, que no sea producto del robarle las esperanzas a los ecuatorianos, que no sea producto de esos 3.000 millones que se drenan por corrupción. Eso es lo que tendremos que propender en cuanto al dinero que se lleva fuera del país. Por supuesto que vamos a crear las condiciones con Paco Moncayo, nosotros por supuesto en la Asamblea Nacional, en la Unidad Popular Listas 2, para que todos podamos invertir adecuadamente en el Ecuador, que generemos empleo, que generemos emprendimientos, y en esa línea no habrá necesidad de que nadie lleve un centavo fuera del Ecuador, porque habrán las condiciones que aquí genere una justa utilidad ese dinero, pero también, por supuesto, esa utilidad va en función de generar la redistribución de la riqueza que permita a los trabajadores que también participan en su creación, también tener acceso al bienestar que produce esa riqueza. Eso es lo de fondo, y allí es que tenemos que propender, más allá de que sea Lazo o sea Nebot los que se han llevado la plata, vamos a ver cómo la obtuvieron, esa es otra discusión. Pero lo importante es que generemos aquí las condiciones para que nadie se vaya con el dinero que produce, con el dinero que ha obtenido en el Ecuador, con el trabajo de todos. Gracias. César Montúfar. Don Alejandro, si usted mira las estadísticas sociales, pobreza, educación, en salud, va a darse cuenta que en estos 10 años, el sector que menos ha avanzado o incluso ha retrocedido en términos de algunos indicadores del sector indígena, y sobre todo las mujeres indígenas. Esto es contradictorio y paradójico, puesto que la llamada Revolución Ciudadana nos dijo que iba a haber aquí una revolución social, además de una revolución ética, una revolución política, una revolución internacional, que iba a acabar con las injusticias. Todos los indicadores sociales, ya en general, no solamente hablando del sector indígena, sino de toda la población, comenzaron a deteriorarse ya desde el año 2013, cuando estalló la crisis, y se siguen deteriorando. ¿Qué quiere decir esto? De que el modelo político y económico que se ha implantado en el Ecuador no es viable, que generó un boom de prosperidad en un momento, un boom de consumo en un momento, cuando había plata, cuando había un gran precio del petróleo. Pero paralelo a eso, como usted acaba de plantear, ha habido una red de corrupción que se ha ido institucionalizando en el país. Una corrupción que ya no es aislada, sino que es una corrupción estructural. Por eso la próxima asamblea, y una vez que se cierre el ciclo político que debe cerrarse, ojalá ya en el mes de mayo, el Ecuador tiene que avanzar hacia un proceso en el cual, erradicando la corrupción, con políticas adecuadas en lo social, en lo económico, políticas viables y sustentables, permitan que tengamos igualdad de oportunidades, que los sectores menos favorecidos, entre ellos sobre todo los sectores indígenas, tengan posibilidad y acceso a tener todas sus necesidades básicas satisfechas, que la pobreza rural no sea la que más crezca en el Ecuador, que la situación de salud y educación no sea más crítica en los sectores en donde viven mayoritariamente las poblaciones indígenas del Ecuador. Ese es el cambio que tiene que darse en el Ecuador, y la lucha contra la corrupción, venga de donde venga, no tiene tinte ideológico ni tinte político, es una causa nacional que todos los ecuatorianos tenemos que perseguir. Muchísimas gracias, candidato. Vilma Andrade. Bueno, yo quisiera como antecedente señalar que ya hubo un caso de los hermanos Ortega, recordemos del Banco Continental, que se llevaron dinero, que desfalcaron, que perjudicaron a los cuentacorrentistas y cuentaahorristas y se llevaron muchísimo dinero a los ecuatorianos. Tras un juicio que siguió y que estuvo patrocinado por la Procuraduría General del Estado, se llegó a establecer que estos hermanos tenían más de 700 millones de dólares de los cuentacorrentistas y ahorristas en paraísos fiscales. Sin embargo, a pesar de haber una resolución de una corte internacional en La Haya para que se devuelvan esos recursos, por estar esos en paraísos fiscales no se los pudo hacer. Entonces, en la parte fundamental, estoy de acuerdo en que no es concebible que los ecuatorianos saquen el dinero fuera, pero también creo que es de dónde viene el destino de esos fondos. Los funcionarios públicos, quienes ocupamos cualquier dignidad, los que están administrando la banca, que están administrando de dineros de los ciudadanos, deben ser revisados minuciosamente para evitar que esos dineros se los lleven fuera. Entonces no es ético que se lleven fuera cuando necesita el país aquí más inversión, pero sí no podemos dejar claro de que si el país no da una estabilidad
tributaria, si no da las condiciones claras para la inversión, va a seguir sucediendo esto, no se va a acabar con el tema del pacto ético, esto va más allá porque son normas internacionales que nosotros no lo podemos regular. Pero José Alejandro dijo algo fundamental y es el tema de qué vamos a hacer precisamente con la falta de inversión para los campesinos. Nosotros decimos que queremos convertir al Ecuador, con Paco Moncayo, en una potencia agroalimentaria y para eso hay que eliminar muchos impuestos. Muchísimas gracias. Continuamos con usted, Héctor Vanegas. Qué valiente esta pregunta. Un ecuatoriano que expresa lo que todo el país grita. Los oligarcas, los perfumados, los acomodados, que piensan en el Ecuador, que confían en el Ecuador, pero su billete no confía en el país. Ese se lo llevan fuera. No solamente los que mencionaron, sino todos los grupos sociales que respaldan estas listas y que hoy, de manera directa o indirecta, pretenden controlar el país ganando una elección. El país no es tonto y los ciudadanos tampoco. Tenemos inteligencia. ¿Cómo puede ser que nosotros invertimos en nuestra patria? ¿Cómo puede ser que nosotros tenemos confianza en el Ecuador, pero los grandes actores políticos nos quieren ver la cara de tontos? Eso no se lo vamos a tolerar ni a permitir. Por eso ellos deben ser excluidos y no puede ser elegidos nunca más ninguna persona que tenga plata afuera invirtiendo como representante popular. Yo he sido profesor de Derecho Agrario 12 años. Fundé la Universidad Agraria con Jacobo Bucarán, fui procurador 7 años, fui director ejecutivo de Linda, sé el problema que tiene el campo y además soy empresario en Yaguachi, donde mi mujer fue 2 veces concejal. Sabemos del abandono y sin embargo de todo eso, este Consejo Nacional Electoral me prohibió tener la foto mía en la foto para la elección porque no me distinguió como Montubio, pero con sombrero o sin sombrero, Vanegas va a ir a la asamblea y va a ganar la elección. Todos 5 Vanegas. Muchísimas gracias a todos ustedes, candidatos. Gracias a ustedes por participar. Seguramente las inquietudes que se han dado durante este último bloque son las inquietudes que tienen ustedes en casa. Prácticamente hemos finalizado este programa. Aquí finalizamos este programa, los candidatos y sus propuestas. Hemos querido abordar diferentes temas, los temas de actualidad, de los que usted conversa en su familia, en su trabajo. También hemos querido conocer precisamente y puntualmente las propuestas de cada uno de los 4 candidatos que nos acompañan esta noche, pero principalmente las inquietudes ciudadanas. Ese grupo representativo de la sociedad civil que también estuvo participando dentro de este programa con sus preguntas, con sus inquietudes. El próximo lunes, 4 candidatos más estarán aquí con nosotros en Ecuador TV. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Buenas noches.